Buenas noches, de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes, 2 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El huracán Dorian dejó una víctima mortal y daños catastróficos durante su paso por Bahamas y se dirige amenazante a las costas de Florida en los Estados Unidos. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy, tomando en cuenta la cantidad de venezolanos que residen en este estado norteamericano. Además, ha dicho el vicepresidente de la Asamblea Nacional y delegado de Juan Guaidó, Stalin González, en las negociaciones que promueve Noruega, que dejaron una propuesta sobre la mesa que habla de elecciones libres y el régimen de Maduro es el que debe responder si está preparado para discutir los temas importantes para el país. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy sobre las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, según las cuales el gobierno norteamericano no apoyaría una elección con Maduro y con Guaidó en el poder. González no quiso hacer comentarios. Y los representantes de la Unión Europea y la ONU continúan preocupados ante la crisis en nuestro país. Los altos representantes de ambas organizaciones, Federica Mogherini y Filippo Grandi, respectivamente, advirtieron que se necesita más recursos para Venezuela. Varios datos. Hoy, lunes, el Ministerio Público designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal imputó a 2 funcionarios del SEBIN por la muerte de Fernando Albán y su presunta responsabilidad en el incumplimiento de los mecanismos necesarios para su custodia. Lo cierto es que ustedes recordarán, y lo han reiterado en este espacio sus abogados y familiares, insisten en que el dirigente político sufrió torturas durante su cautiverio en el SEBIN o su cautiverio en manos de los cuerpos de seguridad. De hecho, uno de sus abogados, hablo de la familia, llegó a presentar evidencia sobre estas presuntas torturas cometidas contra el concejal. Evidentemente haremos seguimiento, como lo hemos hecho siempre, a esta información. Sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica, la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos pide un salario mínimo, atención, de 2,5 petros. Estamos hablando de esta unidad de cálculo que se inventó el equipo de Nicolás Maduro. Lo cierto es que si usted revisa la página web oficial de esta invención, digamos, ya se ubica por encima de 1.300.000 bolívares. Y la pregunta que nos hacemos es ¿qué empresa podrá o podría cubrir un incremento de esta naturaleza? Más aún si resolvería el problema de la inflación. A las 5:30 hablaremos ampliamente de estos temas. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para hablar acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional, incluso lo que está pasando o puede ocurrir con estas negociaciones que promueve Noruega, saludamos en la línea telefónica al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión, análisis acerca de este tema. Porque compartíamos las declaraciones de Stalin González el día de hoy en rueda de prensa, hablando de la propuesta que aparentemente se ha colocado sobre la mesa, que habla de elecciones libres en nuestro país, combinando a Nicolás Maduro a asumir o responder a una petición de esta naturaleza. Le pido un comentario tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas con esto del rearme de una disidencia de las FARC y el impacto que esto va a tener para Venezuela y para la región. Lo escuchamos. María Alejandra, espero que tengamos mucho tiempo porque la situación cada vez más compleja, pero comprendo la situación y vamos muy concretamente a los puntos. Creo que hay una sensación en muchos de que Noruega ha muerto, de que ya no tiene sentido. Yo no tengo esa opinión. Yo creo que sí se estanca o se congela temporalmente porque paralelamente se están dando otra serie de encuentros, otra serie de escenarios, otra serie de negociaciones que yo espero
que el equipo del presidente encargado Guaidó, que yo espero que la oficina de la Unión Europea encargada de los temas de Venezuela y que la propia Noruega logren capitalizar como escenarios que se están dando simultáneamente para que las partes se muevan, sobre todo para que el bloque en el poder se mueva. El bloque en el poder, Nicolás Maduro y su equipo, siente que no, en principio no tendría nada que ceder, que no tiene nada que moverse, pero todos los acontecimientos de los últimos días están moviendo eso. De tal manera que pareciera que a Nicolás Maduro le conviene, que no... Caramba, perdimos comunicación con el profesor Félix Gerardo Arellano. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Nos quedamos con esta reflexión según la cual probablemente este mecanismo de Noruega está en suspenso, en stand-by. Queríamos compartir con él incluso parte de la declaración que ofrecía Stalin González, que es o forma parte de la delegación designada por el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y sobre todo nos interesaba conocer su opinión con relación a lo que ha dicho Elliot Abrams. Efectivamente, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela lo dejó absolutamente claro recientemente en una entrevista, cuando advertía que el gobierno norteamericano no iba a apoyar una elección con Maduro, incluso con Guaidó, en el poder. Profesor, adelante, lo escuchamos. Bueno, no sabía, se presentó este problema técnico. Yo digo que observo que el Noruega se congela temporalmente y es muy conveniente que estos otros escenarios simultáneos y paralelos que están ocurriendo contribuyan a que haya una solución más clara, pacífica, democrática en Noruega. Es fundamental que el bloque en el poder en Venezuela, que Nicolás Maduro y su equipo vayan aclarando la situación. La presión crece, no va a parar. La presión se hace cada vez más dura, no va a parar. China ha demostrado prudencia. Rusia no tiene brazo financiero para mantenerlos, no tiene brazo financiero militar para una escaramuza de alto nivel. El tema de la FARC, en principio, creen que les favorece, pero en mediano plazo ni favorece a la FARC colombiana, ni favorece al partido llamado FARC en Colombia, y termina incrementando la presión internacional en Nicolás Maduro. De tal manera que creo que puede haber un paréntesis en Noruega para que el bloque en el poder se vaya aclarando, para que se vaya aclarando qué quiere Diosdado, qué quiere Padrino López, qué quieren parte de los miembros de las Fuerzas Armadas que no están exactamente con uno o con el otro. Creo que este paréntesis va a permitir que la propuesta que tiene la oposición democrática, en la medida que no sea maximalista, en la medida que comprenda que hay que tener puntos de equilibrio, puede avanzar con la presión internacional. Creo que el tema de la FARC, antes que debilitar la negociación, ahora la incrementa. Si me permite, profesor, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el diputado Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él, entre otras cosas, no quiso profundizar en las declaraciones del enviado especial de los Estados Unidos, Elliot Abrams, que dejaba muy clara la posición del gobierno norteamericano, según la cual ellos, al menos Estados Unidos, no apoyaría una elección en Venezuela con Maduro, incluso con Guaidó en el poder. Escuchamos al diputado Stalin González y yo quisiera su comentario. Fue quien se levantó de la mesa. Nosotros hemos estado en total contacto con los mediadores, con el Reino de Noruega sobre este tema. Aquí nosotros dejamos unas propuestas en la mesa, el régimen fue quien se paró, salió abruptamente porque no quiso discutir los temas de fondo, los temas sustantivos, los temas importantes que son para el país, que son tener una elección libre, que es poder los venezolanos decidir nuestro destino, y quien tiene esa pregunta tiene que ser para el régimen, si están preparados o no para discutir los temas importantes, si están preparados o no para dar soluciones a acabar con el sufrimiento de la gente. Nosotros dejamos propuestas en mesa y son ellos quienes tienen que responder. Sobre las declaraciones de Abrams y tiempo, mire, seguramente, o sea, Elliot Abrams tendrá, yo no soy intérprete de Elliot Abrams, él tendrá alguna información porque habrá dicho eso. Poner fechas a veces no es tan bueno, a veces pasan cosas que a lo mejor dura una semana más, dura una semana menos. Lo que sí es que
Hoy nosotros estamos preparados para discutir lo sustantivo, para discutir las respuestas, acabar con el sufrimiento de la gente, y es el régimen y es Maduro si tienen esa respuesta para que los venezolanos podamos decidir nuestro destino libremente, ¿no? Profesor, yo quisiera su comentario porque, entre otras cosas, escuchando la rueda de prensa, no se refirió el segundo vicepresidente a la hoja de ruta que ha planteado inicialmente el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional. Sabe usted, esto ha generado toda clase de discusiones, que pasaría por el cese de la usurpación, un gobierno de transición para la posterior celebración de unas elecciones libres en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Yo lo que puedo decir es que el objetivo que nos une a todos, sin mayores diferencias, es restablecer la democracia. Esa no es una tarea fácil, no es una tarea que tenga un plazo muy bien definido. Que todos trabajemos en distintos escenarios para eso, eso sería lo más positivo. Lo está haciendo Noruega, pareciera que hay un paréntesis, un congelamiento en Noruega, pero entonces es muy importante también averiguar, tú puedes hacerlo con todos tus contactos internacionales, qué ha logrado Canadá en sus conversaciones con Cuba. Es necesario que la Unión Europea y en particular el Vaticano, en particular Suiza, ejerzan mayor presión sobre Rusia e incluso sobre China. ¿Todos hacia qué? Hacia el objetivo de restablecer la democracia. Restablecer la democracia supone establecer un gobierno de transición inicial como ocurrió en Perú con el brillante peruano Paniagua, que ya desapareció lamentablemente, y que sirvió por un tiempo breve para armar una elección integral, transparente, equilibrada, y luego que se dio la elección, él inmediatamente dejó el poder. ¿Tendremos un Paniagua en Venezuela, un equipo en Venezuela? Esa solución yo no la descarto, siempre y cuando sea el camino para una solución pacífica y democrática. Otra opción la han planteado otros venezolanos. Recuerdo muy recientemente a Américo Martín decir que si solo dejáramos funcionar la Asamblea Nacional con todas sus competencias y que esa Asamblea empezara a trabajar en lo que es su tarea, que es negociar, pues ya empezaría el camino hacia la democracia, porque tendría que inmediatamente reformar el CNE porque los plazos han caducado. Tendría que reformar el TCJ porque sus plazos han caducado y tendría que exigirle el informe final a la Asamblea Constituyente porque ella no es la que legisla, sino que tiene que presentar una propuesta que luego veremos qué se hará con ella. Entonces, ese es otro camino. Los caminos son varios, el bloque en el poder pareciera no aceptar ninguno, pero están recibiendo presiones de todos lados y eso es lo que hay que incrementar. Tanto las presiones como los incentivos para lograr la salida democrática. Sobre el tema de las FARC, profesor, quisiera su opinión. Miguel Ceballos, comisionado del gobierno colombiano para la paz, decía hoy en una entrevista que la DEA les informó que por lo menos 2 narcotraficantes pagaron $800.000 para colarse dentro de las FARC y habrían recibido autorización directa de Iván Márquez. Los medios de comunicación han filtrado incluso una declaración de alias Iván Márquez enviando saludo al cártel de Sinaloa. Yo le pediría un comentario porque ciertamente esto sube la tensión un poco más, si cabe, entre Venezuela y Colombia. El presidente Duque va a denunciar a Nicolás Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas por el apoyo a estos grupos, por el apoyo al terrorismo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que es la peor decisión en la historia reciente de Colombia que ha hecho este grupo. Ha destruido al partido de la FARC que ellos mismos crearon. Eso tendrá que transformarse completamente porque una vez más la palabra FARC lo que evidencia es sangre, es terrorismo, es narcotráfico. Entonces, si ese grupo que quiere y que está trabajando para insertarse en la democracia, tiene que desligarse de ese nombre, tiene que desligarse de este grupo. Un durísimo golpe le han dado, pero creo que ya hay varios ganadores importantes. Un primer ganador, el presidente Iván Duque, que inmediatamente reaccionó con un discurso equilibrado, prudente, inteligente, propio de un jefe de Estado, en el que respetó los acuerdos alcanzados, confirmó que el proceso de reinserción de los que creen en la paz se mantendrá con garantías y que serán tremendamente contundentes contra los que violan y los que se niegan a los acuerdos de paz. De tal manera que este grupo se aísla totalmente en Colombia, queda claramente identificado en Colombia y en el mundo, que es un grupo más
interesado en el narconegocio que en cualquier otra opción. Luego, si el bloque en el poder en Venezuela, Nicolás Maduro y su equipo, creen que esto les beneficia, pues están totalmente equivocados. Esto simplemente agrava la presión internacional, incrementa el rechazo a cualquier apoyo a este movimiento armado. Lo que más le convendría en este momento al bloque en el poder es desvincularse del grupo, al menos hacerlo de una manera formal que seguramente no sería muy creíble, pero pensar que puede el bloque en el poder propiciar un conflicto con Colombia por defender un grupo de narcos con tan débil capacidad de fuerza como están las Fuerzas Armadas venezolanas, es una locura. Las propias Fuerzas Armadas tendrían que desligarse de esto y ya tener una declaración contundente contra ese grupo. Creo que ahora, profesor, perdón que le diga. ¿Perdón? Perdón que lo interrumpa, pero a Sí. propósito de lo que usted califica como una locura, ¿habrá leído usted los mensajes que publicó el ministro de Defensa de Nicolás Maduro? Él viene a decir, palabras más, palabras menos, que está dispuesto a entrar en un conflicto armado con Colombia si ellos deciden de alguna manera una acción similar a la que, se llevó adelante en Ecuador contra alias el Mono Jojoy. Yo quisiera su comentario, es decir, da la impresión que hay sectores que acompañan a Nicolás Maduro que ya han asumido una posición con relación a este tema. Yo creo que el presidente colombiano ha demostrado en las últimas horas una gran capacidad de manejo político. No creo que esté pensando en una acción tipo la frontera colombiana-ecuatoriana, en una intervención de esa naturaleza. Creo que eso lo verían con mucha más cuidado. Lo evidente es que el gobierno colombiano podría preguntarle al ministro de Venezuela cuál es el estado de los equipos militares venezolanos. Otro elemento que se agrava es entonces cuál es el papel que va a realizar Rusia. ¿Significa que Rusia está promoviendo un conflicto armado en América Latina? ¿Significa que ahora podría llegar material bélico orientado en ese sentido? Eso introduce otro tema mucho más grave en la relación de Rusia con América Latina y que seguramente va a ser objeto de discusión en el Consejo de Seguridad. No creo que este tema beneficia tan ampliamente al bloque en el poder como ellos originalmente lo quieren presentar, porque no tienen el brazo militar, la fuerza, el nivel de recursos militares para poder enfrentar absolutamente a nadie. Se han especializado en la guerra interna, en el ataque a la lucha democrática, en la opresión, y no en enfrentar un actor también organizado técnica y tecnológicamente en el plano militar, como es la situación de Colombia. De cada manera que creo que no es una posición seria y responsable, porque el ministro de Defensa tendría que ver primero muy bien las condiciones en que está la tropa, las condiciones en que están los equipos para poder emitir una declaración de esa naturaleza. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos internacionalistas, pasando opinión y análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país y este tema de las negociaciones promovidas por Noruega. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicios, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo con este tema de la Corte Penal Internacional, un poco más temprano, en la cuenta en Twitter de Walter Márquez, con quien conversamos hace algunos días, historiador, quien fue diputado y también embajador de Venezuela. Su hija Génesis escribía lo siguiente: es Génesis, hija de Walter Márquez. Acabo de hablar con mi padre y me confirmó que lo tienen retenido en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania. No conocemos los motivos, hablamos muy poco, les quitaron los teléfonos, su destino final es la Corte Penal Internacional de La Haya. Estamos tratando de contactar con el diputado Carlos Valero, que es diputado, por cierto, del estado Táchira, o con alguna periodista
que nos pueda confirmar esta información o dar mayores detalles acerca de lo que está ocurriendo o se conoce con Walter Márquez, quien por cierto a esta hora es tendencia en redes sociales en nuestro país. Insistimos, esta información la publicaban en la cuenta en Twitter de Walter Márquez y comento otros tweets, otros mensajes. Lorena Bornachelli, periodista, decía: Walter Márquez, el diputado de la Asamblea Nacional, tiene casi 7 horas detenido en el aeropuerto de Frankfurt. Lo interrogaron durante cantidad de dinero, seguro médico, y pidieron requisitos que jamás han pedido. Ella publica un hilo con esta información. El motivo de su viaje era llevar pruebas a la Corte Penal Internacional contra Maduro. En distintas oportunidades, Márquez ha denunciado a Maduro por la violación de derechos humanos en Venezuela y en especial a los ciudadanos en la frontera. Efectivamente, por eso lo llamamos hace algunos días. Humberto Calderón Berti, embajador designado por la Asamblea Nacional en Colombia, escribía: el embajador en Alemania, Otto Gebauer, con quien acabo de hablar, está sobre el tema de Walter Márquez. Una información a la que vamos a hacer seguimiento. Por cierto, estamos viendo en esa cuenta en Twitter de Walter Márquez un video. Le comento a mi equipo en la cuenta en Twitter, Walter Raya Márquez, donde dice: gracias a todos por su apoyo. Luego de 7 largas horas, todo se pudo resolver. El bien siempre triunfa. Mi papá les dará más detalles. Y aparece una imagen, un video de Walter Márquez en su silla de ruedas, conversando con lo que parecen funcionarios alemanes. No sabemos los detalles, pero bueno, trataremos de dar cuenta de esta información. A propósito de lo que decíamos más temprano, sobre esta decisión o imputación del Ministerio Público designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal. Bueno, acusó a 2 funcionarios del SEBIN por la muerte de Fernando Albán. Los efectivos son las primeras personas imputadas en este caso y tomó nota del portal analítica.com. Estos 2 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia fueron acusados este lunes por el Ministerio Público tras su presunta responsabilidad en el cumplimiento de los mecanismos necesarios de custodia del concejal Fernando Albán. Los implicados son el inspector Miguel David dos Santos Rodríguez, de 29 años, y el detective Keiber José Cirelli Moreno, de 30 años. Según la nota de prensa del Ministerio Público, se determinó que los funcionarios no consultaron a sus superiores al momento de despojar de las esposas al concejal y tampoco activaron otros mecanismos. Lo cierto es que ya en su momento, y lo compartimos con ustedes al inicio del programa, los abogados de la familia Albán denunciaron que había pruebas de torturas en su contra. Este caso conmocionó a la comunidad internacional, ustedes lo recordarán. La primera en reaccionar fue la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Hablo de memoria, pero en su momento pedían una averiguación independiente frente a la muerte terrible de este dirigente político cuyo cuerpo cayó del piso 10 del SEBIN de Plaza Venezuela. Los abogados del concejal Fernando Albán en su momento difundieron evidencias de las torturas que aparentemente sufrió antes de morir bajo la custodia del SEBIN. Habrá que ver en qué termina este caso, al que, por cierto, me parece recordar, hizo referencia la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, justamente en el marco del informe elaborado sobre Venezuela, el caso del capitán Acosta Arévalo, lamentablemente muy similar, a quien detienen, por cierto, cuando Michelle Bachelet todavía estaba en territorio nacional. A él lo torturan prácticamente hasta la muerte y tanto que pedía ayuda a sus abogados cuando fue presentado incluso en esas condiciones a la audiencia en su contra. Sobre el huracán Dorian, estamos haciendo seguimiento a esta información. Comentábamos al inicio, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, que tocó tierra en Bahamas y producto de lo que ha ocurrido con este huracán que llegó a desarrollar más de 300 kilómetros por hora, se contabiliza una víctima mortal y daños catastróficos en la isla de Bahamas. Ahora mismo va con dirección a la costa este
del estado de Florida en los Estados Unidos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida.
María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos está pidiendo un salario mínimo de 2,5 petros, si tomamos como referencia lo que aparece en la página web oficial de esta figura que se inventó el equipo económico de Nicolás Maduro. Estamos hablando de 1.300.000 bolívares por cada petro. Saquen ustedes la cuenta. El tipo de cambio oficial, según la página web del Banco Central, cerró esta tarde en un poco más de 23.000 bolívares, 23.330,14. El salario mínimo equivale hoy día a $1,7 mensuales. Para hablar acerca de esta situación, el impacto que podría tener un incremento de salario como el que está pidiendo la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos en el sector privado, saludamos en la línea telefónica a Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Le pedí una primera valoración acerca de esta petición que ha hecho la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos en el contexto de la situación que atraviesa Venezuela. ¿Qué impacto tendría para el sector del cual usted forma parte un ajuste como el que ellos están solicitando? La escuchamos. Es evidente que todo aumento salarial va a la estructura de costos de los bienes y los servicios. También es evidente que cuando hay circulante, cuando hay dinero fresco que entra al mercado, el sector comercio y servicios se ve beneficiado porque el consumidor va a tener más dinero en su bolsillo con que comprarlos. ¿Okay? Pero el tema es que en este caso no hay suficientes bienes en el mercado, no hay la producción nacional que nos diga vamos a poder pagar ese incremento salarial. Aquí cada quien está pidiendo, hay quien habla de dólares, hay quien habla del petro, hay quien habla de mucho más bolívares, y eso es entendible porque a ninguno de nosotros nos alcanzan los ingresos que tenemos para poder comprar nuestros bienes y servicios prioritarios, ¿sí? Para poder pagar los servicios públicos que ya comenzaron a aumentar, los comerciantes para poder pagar los impuestos municipales que fueron incrementados. Aquí hubo una bulla desde la semana pasada con el tema del petro. El petro, desde el mismo momento en agosto, cuando colocan el dólar a 60 bolívares y hablan del medio petro para el salario, desde ese mismo momento comenzó a incrementarse ese petro. En el portal del Banco Central de Venezuela había dos tipos de cambio para el petro. Uno, que es el que hoy está en 1.300.000 bolívares, y el otro, que fue estando a 40 y ahora 80. ¿Okay? Cuando aumentaron a 80.000 el petro, que el aumento salarial fue a 40.000, que tuvo también un escándalo con la Gaceta, que si era falsa, que si no era, que si no se creía, porque ningún ente oficial dijo que venía un incremento salarial. No tomaron en consideración ese petro que hoy están diciendo que es el que tendríamos que utilizar para los incrementos salariales. Aquí el petro para el salario de los trabajadores ha sido un engaño. Ese petro no aumentó de hoy para mañana a 1.300.000 bolívares. Ha venido aumentando en la misma escala que se utiliza para aumentar el precio del dólar y de las demás monedas. O sea, la paridad de ese petro es la que estás diciendo tú ahorita, que subió a 22.000 y tanto el precio del dólar oficial. Yo le pregunto a nuestra invitada, porque esto ya lo hemos vivido, y tan recientemente que parece que fue ayer, cuando hubo un incremento a 1.800 bolívares del salario. En ese momento eran $30,
12 meses más tarde, el sueldo mínimo se ubica en $1,7. Lo que quiero decir con esto es que una decisión de esa naturaleza, tomando en cuenta, bueno, la depresión económica que afecta a nuestro país, no resolvió absolutamente nada y siguió alimentando, por cierto, el proceso de hiperinflación en nuestro país. Yo quisiera su comentario sobre este tema. Ni va a resolver absolutamente nada, porque es lo que te estoy diciendo. Un incremento de salario, sin incremento de producción, sin revisar los impuestos, sin revisar las demás variables, no vamos a resolver absolutamente nada. O sea, es evidente que tú como trabajador sientes que vas a percibir un poco más, ¿okay? Que vas a tener en este momento 200.000, 300.000 en el bolsillo, pero que igualmente como sucedió, o sea, el efecto que hubo cuando aumentaron el sueldo a 1.800, perdón, en agosto del año pasado, y que ofrecieron y que regalaron un bono de reconversión monetaria, se dio en ese momento porque tú estabas comprando productos al precio anterior con un salario nuevo, que sí tenía poder adquisitivo. Tú lo estás diciendo, tenías $30 en ese momento que valían $30, ¿ok? Entonces la gente recibió 900 bolívares, 1.800 bolívares contra, ¿verdad?, precios anteriores con los 5 ceros. Evidentemente todos estaban felices, ¿ok? Felices los comerciantes que estaban vendiendo y nosotros los consumidores que podíamos comprar con eso. ¿Qué pasa? Que eso fue una ilusión de muy pocos días. Enseguida comenzó la escalada de los precios que se comenzaron a igualar a los 1.800, a los 1.800. El efecto psicológico de todos los que teníamos que pagar 1.800 bolívares fue terrible, ¿okay? Porque ajustar tu estructura de costo de un salario mínimo con un incremento, creo que fue, ya ni recuerdo cuántas veces se incrementó el salario en ese momento, fue terrible para todo, para las oficinas de seguridad y vigilancia, para las conserjerías, o sea, todos creíamos que no lo íbamos a poder pagar. Hoy decimos lo mismo. Hoy decimos que si nos coloca un incremento salarial en función del petro como está, tampoco lo vamos a poder pagar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que pasó en ese momento. ¿Cuántos negocios van a Santa María? ¿Cuántos negocios se van a la informalidad? ¿Cuántos trabajadores entran a vender por Instagram? Es lo que va a pasar ahorita. O sea, si yo no puedo pagar los impuestos municipales, si yo no puedo pagar a los trabajadores, entonces yo bajo la Santa María y me voy a vender por Instagram y voy a prestar mi servicio de una forma, no vamos a decir clandestina, porque tampoco es como que informal, ¿ok? Vamos a una economía informal, pero dentro del mismo esquema de la prestación del servicio, ¿ok? Bueno, yo tengo que preguntarle, porque efectivamente recordamos que en su momento el incremento que fue brutal del salario mínimo a 1.800 bolívares, eso ocurrió hace 12 meses, provocó ciertamente que muchos negocios cerraran, otros decidieron aguantar, porque, bueno, finalmente a la larga con el diferencial cambiario, bueno, terminó el salario mínimo en $1,7. Yo le pediría un comentario, porque ¿cuánto tiempo puede soportar o aguantar el sector privado en estas condiciones si no cambian las cosas? Mira, vamos a soportar hasta que cada día seamos menos. O sea, muchos estamos soportando todavía en la formalidad y seguimos operando, ¿okay? Luchando contra las alcaldías, contra todos los atropellos que hay en las carreteras para transportar la mercancía. Los consumidores evidentemente no te compran ni siquiera medio kilo de tomates, sino te compran 2 tomates, 2 cebollas, es lo que vemos, pero que tampoco hay la producción suficiente para lo que teníamos antes, ¿okay? Para el consumo que teníamos antes, por dos elementos. Un elemento que es el que tenemos menos poder adquisitivo, y el otro elemento es los 4, 5, 6 millones de personas que se han ido. Eso influye muchísimo en la economía. Entonces, tenemos un 1.7
ingreso que no nos alcanza para absolutamente nada, pero tampoco estamos produciendo para pagar más de eso muchos. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás diciendo, bueno, ok, vamos a pagarte el equivalente, por decirte una referencia, hace un año de $30, pero produzco para pagarlo, porque quien produce lo está pagando. Esta mañana me llamaba un contador y me decía, el salario mínimo de mi trabajador, el que gana menos gana 300,000 bolívares y plano, y necesito aumentarle por el tema del aumento de transporte. ¿Okay? Nosotros estamos clarísimos que tenemos que ayudar a nuestros trabajadores, porque si no, no se mueven de su casa. ¿Sí? Porque cuando me decía que en este momento un trabajador para llegar a su oficina necesitaba 120,000 bolívares. O sea, es lo que es el salario mínimo actual para llegar a su oficina a trabajar. O sea, es imposible que un trabajador se mueva de su casa con un salario mínimo. El salario mínimo es para las pensiones y para, bueno, hay negocios y sobre todo lo que tiene que ver con los empleados del gobierno, esas nóminas grandes que hay, se podrían pagar 40,000 bolívares, pero la mayoría de nosotros no pagamos 40,000 bolívares. Es imposible pagarle 40,000 bolívares a un trabajador. A propósito de lo que comenta nuestra invitada, la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos también pedía en esta declaración de uno de sus representantes esto de dolarizar el salario. Esto parece imposible en la actual situación de nuestro país. Estoy hablando de Antonio Suárez, presidente de esta federación. ¿Qué impacto tendría si el equipo económico de Nicolás Maduro, bueno, decide imponer una medida de esta naturaleza? No, pero es que el tema no es dolarizar el salario, porque ahorita hay trabajadores los cuales tú tienes que darle, si tienes ingresos en dólares, también le pagas en dólares. O sea, le pagas un bono, le pagas algo, eso lo estamos haciendo. Que no es oficial, porque no está establecido que nuestros ingresos, en la mayoría de los comerciantes, no son en dólares. Está bien, pero tú vas al muelle pesquero un sábado, un domingo, y la gente se está preguntando en cuánto están recibiendo el dólar. Ese que está recibiendo en dólares, igualmente también le tendrá que dar sus bonos a los trabajadores en dólares. El que no percibe dólares, sino percibe bolívares, pero no le queda más remedio sino que pagarle a ese trabajador en bolívares. Porque Tengo que preguntar que exigir es de dónde saco las divisas para poder pagar. Sobre la decisión del gobierno de permitir que se deslice la tasa de cambio. Bueno, pasó de 60 bolívares por dólar cuando anunció el incremento a 1.800 bolívares a 23.000 bolívares solo en 12 años. ¿Qué impacto tiene esta situación para el sector que usted representa? Que cada día tenemos menos poder adquisitivo nosotros también para poder adquirir los bienes. O sea, ¿cómo haces tú para vender hoy si tienes un tipo de cambio a 20 y luego la reposición de inventario? O sea, comprar nuevamente. Yo siempre pongo el ejemplo de toda la cena. Cuando tú vas reponiendo a la cena y tú tenías 1 kilo de arroz, vas a reponer ahora 1 kilo de arroz que prestaste, te lo van a reponer o el mismo kilo de arroz o el precio actual. No lo vas a hacer con el precio en que tú lo compraste. Entonces, así nos pasa a nosotros con el tipo de cambio. Y dice, pero es que tú no compras en dólares. Bueno, sí, es que lo que pasa es que hay muchos componentes importados que son en dólares y hay muchos de los productos que están llegando que son en dólares. Finalmente, y lo hemos hablado en otras oportunidades, este era el objetivo inicial del proyecto ideológico que han promovido en nuestro país, es decir, reducir la economía a la mínima expresión, acabar con el salario, incluso con el valor del bolívar, y reducir el sector privado también a su mínima expresión en nuestro país. ¿Qué opina usted? Todo lo reduce a su mínima expresión. Nosotros dependemos en el mayor de los casos de lo que el régimen quiera entregarle en una mayor parte de la población, pero además necesita comprar una bombona de gas. Y yo en estos días, cuando estaba el tema de que se estaba quemando en la Amazonia, yo decía, bueno, ok, pero aquí estamos talando los árboles para poder cocinar porque estamos utilizando esa leña.
Entonces a eso es lo que nos están llevando, o sea, nos están llevando a depender estrictamente y por eso reducen el sector privado a su mínima expresión. Cipriana Ramos, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos estos minutos. Fue presidenta de Consecomercio, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la inflación, con el salario y la devaluación permanente de nuestra moneda. Para que ustedes se hagan una idea, el tipo de cambio oficial, según la página web del Banco Central de Venezuela, cerró hoy en 23.330,14 bolívares. Esto ubica el salario mínimo en nuestro país en $1,7 mensuales, no por hora, no diarios, no semanales, mensuales. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. Tú has ido a Brasil, ¿no? ¿Cómo es que es la canción esa famosísima? Hola, qué cosa más linda, más qué grasa. Ella, mi menina, que vem e que passa. No dolce balanco, camino do mar. Ah, qué sabroso es esa música brasilera, amigo. Y la samba ¿dónde me la dejas? Samba para mí es sinónimo de carnaval. Dicen que el carnaval de Brasil es fabuloso, Mingo. ¿Te enteraste lo que hizo el gobierno de Bolsonaro? Bueno, emitió una orden que espero haya sido de inmediato cumplimiento. Prohibió la entrada de los altos funcionarios del régimen de Nicolás a su país. No más samba ni garotas para los zampones, pues. ¡Bien hecho, bien hecho! Te lo digo de corazón. Estoy deseando que más países sigan el ejemplo de Brasil y les impidan el ingreso a estos delincuentes a sus naciones, que se queden atrapados aquí en Venezuela en la misma proporción en que la han destruido. No pierdo la fe de que estas acciones como las de Brasil se vuelvan virales, Mingo. Y un día de esto, hasta los rusos, los chinos y sus compinches cubanos van a darle la espalda a estos bandidos. Escríbelo, Mingo. Escríbelo. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Conexión 750. Al cierre comparto información de interés a propósito
del huracán Dorian. Según la agencia de noticias AFP, 5 muertos confirmados en Islas Bahamas por el paso de este huracán. Además, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, los momentos más probables para la llegada de esta tormenta a Florida en los próximos 3 días son los siguientes. En la costa, en la parte central de Florida, el martes, se espera que llegue el martes por la mañana. En el norte, la costa norte de Florida, el martes por la tarde. En la costa de Georgia, también el martes por la tarde. Y en el sur de Carolina, de la costa del sur de Carolina, probablemente temprano el miércoles. Esa información que acaba de publicar el Centro de Huracanes de Miami. Nosotros con esta información nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos el trejismo. En el año de 1957 y parte de 1958 se desarrolló en las Fuerzas Armadas venezolanas un movimiento en torno a un oficial, un teniente coronel de nombre Hugo Trejo. El trejismo, entonces. Trejo era un prestigioso oficial, profesor de cursos de Estado Mayor, con fama de estudioso, capaz y buen profesor. Por estos aspectos, algunos de los conocedores de ese movimiento, entrevistados por Agustín Blanco Muñoz, lo comparan con Pérez Jiménez y hacen un paralelismo entre el ascendiente que Pérez Jiménez tuvo en la joven oficialidad de su tiempo y la que llegó a tener Trejo. En ambos casos, la base de ese ascendiente era de tipo intelectual, el respeto que se ganaba el oficial, que se destacaba por sus conocimientos, su capacidad pedagógica y su disciplina. Trejo era un militar nacionalista, con una ideología vagamente izquierdista. Corresponde al mismo tipo de militar que inspiró a muchos oficiales de países en desarrollo en aquellos años, la figura del coronel nacionalista egipcio Gamal Abdel Nasser. Como jefe del movimiento del 1 de enero de 1958, el primer levantamiento militar contra Pérez Jiménez, Trejo se convirtió en una figura de gran prestigio en los meses iniciales de ese año y cabeza de todo un agrupamiento de oficiales que veían en él un posible presidente. Pero así como no supo qué hacer con los tanques que mandaba el 1 de enero y cogió para Los Teques en vez de ir hacia Miraflores, asimismo esta vez no supo qué hacer con su prestigio de militar revolucionario. No tuvo la capacidad de armar un movimiento verdaderamente capaz de actuar para la toma del poder que detentaba Wolfgang Larrazábal y la Junta de Gobierno. El gobierno presidido por Larrazábal tenía noticias de que Trejo como que andaba en algo raro en esos meses iniciales de 1958. Por respeto a su capacidad, ascendiente y papel en la caída de Pérez Jiménez, había sido nombrado subjefe del Estado Mayor, lo cual le daba un importante poder de maniobra militar. Ni Larrazábal
ni la Junta, ni otros oficiales rivales lo consideraban hombre